Episodio 31. ¿Cómo poner la vida en orden? Creo que uno de los temas más cercanos que hemos tocado en el transcurso de estos 31 episodios, siento que muy apropiado para este tiempo de corre-corre, de estrés, de ir, no sé, como en este momento, no sé a qué punto de conciencia la mayoría de personas estamos conviviendo, viviendo y siendo, ¿cierto? Muy Entonces, cierto. ¿cómo poner la vida en orden? Es, Y que va muy ligado, o más adelantito lo vamos a ver, que va muy ligado al tema de la toma de decisiones, que fue el último episodio que tocamos el día jueves, chicos. Entonces así es, sí. recuerden que la idea es poder leer sus experiencias, sus opiniones y que podamos aprender, ¿cierto? Todos, tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes. Eh, ya, demos inicio entonces. ¿Cómo poner la vida en orden? Después de qué podríamos hablar que es necesario poner la vida en orden o qué es poner la vida en orden básicamente. ¿Cuándo necesitamos o cuándo debemos poner la vida en orden? ¿Cuándo se hace eso? ¿O eso con qué se come? ¿Cómo? Yo creo que muchas veces pensamos que tiene que haber una situación, ¿cierto? Como para uno cambiar, para uno modificar. Pero realmente eh, podemos de hecho estar en esos momentos normal, en nuestra vida cotidiana y nuestra vida pidiéndonos que modifiquemos algo, ¿cierto? Que pongamos algo en orden, ¿cierto? Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Sino que esperamos como que todo trascienda tanto para sentirnos tan ahogados, bueno, ya no puedo más con esto, que bueno, ¿qué voy a hacer para ponerle orden a esto? Pero yo creo que cuando uno se hace más consciente de tu vida, de las situaciones que están pasando, es mucho más fácil ponerle orden a esas cosas sin tener que esperar a que trasciendan tanto, a que lleguen a un punto en el que ya no puedes más y por eso entonces les quieres poner orden, creería yo. Sí, por lo general esperamos un detonante, algo que nos diga, hombre, algo no está funcionando, necesitas mirar para este lado, porque hey, mira, o sea, algo acá no está encajando bien para nosotros ser conscientes. Y sí, poner la vida en orden lo podríamos hablar desde diferentes formas. Exactamente lo que tú acabas de mencionar, cuando simplemente hay algo, no nos damos cuenta y dejamos pasar y vamos. O cuando vivimos una situación, un cambio, algo que necesite poner la vida en orden. Y creo que desde cualquier forma en que lo miremos es no sé, un gran acto de fortaleza. Poner la vida en orden definitivamente no es fácil y menos en este tiempo en el que vamos muy a la carrera, muy a lo superficial, muy entonces a la inmediatez, a lo que estamos viviendo ahora, a lo que como podamos y listo, ¿cierto? Poner la vida en orden sí nos resta mucha carga, mucho estrés, mucha presión y creo que lo vamos a ir viendo en el transcurso del episodio. Y qué bueno los que nos puedan estar acompañando en la transmisión del día de hoy y los que vayan a ver esta repetición, ¿cierto? En todas nuestras redes sociales, invitarlos a estar atentos, hoy sin filtro podcast y bueno, Y es que yo creo, Lu, que nosotros pensamos que tenemos la vida en orden. Nosotros pensamos que tenemos la vida en orden porque básicamente todo el mundo tiene una rutina, sí o sí. Las personas que trabajan tienen su rutina de ir al trabajo, de regresar, ya lo que hagan en casa, no sé si la comida, dormir o tienen otras actividades. Todos tenemos una rutina y creemos que tenemos la vida organizada, pero en realidad, ¿qué es tener la vida organizada? ¿Cierto? En realidad, tener la vida organizada es que tú, por ejemplo, por lo menos esa vida organizada esté enfocada en tus objetivos. ¿Sí? Y que muchas veces se complejiza por tantas cosas, porque resultan, digamos que factores externos, lógicamente, digamos que en el camino resultan esos factores. Entonces muchas veces esos factores afectan los objetivos, pero entonces al tú tener una vida organizada es mucho más diferente. Es mucho, digamos que creería o podría de pronto decir que es mucho más fácil llevar esos factores externos que se vayan presentando en el camino. ¿O tú qué dices? sí,
creo que confundimos tener la vida en orden con el piloto automático en el que vivimos, Con la ¿cierto? cotidianidad total. En la rutina entonces diaria decimos, no, pues es que funciona, llego temprano, llego a casa a tal hora, pues todo está en orden, vamos y hacemos tal cosa los fines de semana y listo, todo funciona dentro de esa cotidianidad. Pero lo que tú dices de esa trazabilidad del cumplimiento de esas metas, de esa plenitud interna, de ese entonces algo tengo que estar haciendo muy bien para sentirme de esta forma, se va volviendo paisaje. Incluso se va desdibujando. A veces ya ni siquiera la rutina funciona tan bien que ya ni siquiera tenemos en cuenta que algo no está funcionando, que algo se está quedando atrás, que los sueños de Exacto. pronto no van a la par del movimiento de mi rutina, que de pronto esa meta que alguna vez me tracé, pues la olvidé, que de pronto ese estar bien se confundió con esa misma rutina. Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Confundimos el piloto automático del día a día con tener la vida en orden. Ujú. Por ejemplo, las personas que están en el live, nos gustaría que nos comenten, que nos escriban, ¿qué creen que es lo más difícil en estos momentos de poner su vida en orden? En este momento, ¿cierto? Mientras nos comentan, eh, nosotras, por ejemplo, como, bueno, estamos en la cotidianidad de la vida, ¿cierto? Pero también digo yo que es bueno preguntarnos, parar un momento, porque la cotidianidad, tú sabes que es un piloto automático, como lo acabas de mencionar, y no es que sintamos que la vida está bien, como lo acabas de decir, sino que estamos en esa zona de confort, que en otros episodios le hemos mencionado. De pronto en algún episodio lo vamos a tocar como centro fundamental, ¿cierto? Pero entonces no es que estemos bien muchas veces, sino que estamos en esa zona de confort, de que creemos que estamos bien. Pero de pronto pararnos a pensar un momentico, bueno, la vida que estoy viviendo en estos momentos, cómo la tengo organizada en estos momentos, ¿realmente me hace sentir bien o me genera alguna incomodidad? ¿Estoy realmente tranquila? ¿Me genera paz? ¿Es lo que yo quiero? Yo creo que son preguntas muy importantes que normalmente por la cotidianidad, por el piloto, perdón, automático que tú dices, no nos paramos a pensar. Y que básicamente esa zona de confort nos hace autoengañarnos, porque bueno, yo quisiera ser millonaria, quisiera estar viviendo en tal parte, quisiera estar alcanzando tales logros, pero bueno, al menos estoy viva, lo que dicen muchos, al menos tengo trabajo, lo que dicen otros, al menos hay salud, al menos hay un techo, al menos hay una comida, y entonces esa zona de confort se confunde o básicamente es el conformismo de que, bueno, pues no estoy como quisiera, pero, ajá, pues pudiese haber estado mejor, pudiese haber estado peor, ¿cierto? Peor. Exacto, entonces, Y, y que eso, aunque duela un poquito y aunque de pronto no nos gusta reconocerlo, muchas veces va en los aprendizajes que ya tenemos, ¿sí? Puede venir desde la educación que ya tenemos, ¿cierto? Desde los aprendizajes que ya tenemos de que nos conformamos. Muchas veces somos conformistas, queremos una, tenemos de pronto un objetivo que creemos que es muy, ay no, ¿será que sí lo logro? O sea, que es de pronto muy por encima de los aprendizajes que ya tienes y que has tenido, y entonces por eso muchas veces nos conformamos con la vida que tenemos. Bueno, por lo menos tengo salud, por lo menos tengo estabilidad y entonces estoy bien, ¿cierto? Pero entonces dejamos de un lado un poquito de pronto esos objetivos porque los vemos inalcanzables desde los aprendizajes que ya tenemos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que modificar precisamente esos aprendizajes, que ya lo hemos hablado también en otros episodios. y que poner la vida en orden tampoco debería ser entonces no sé, una prueba mortal, algo que no sea posible lograr, sino que deberíamos empezar como a poner en orden pequeñas cosas, o sea, a dar pequeños pasos. Primero, eso, tener como esa trazabilidad de esas metas, de esos sueños, de qué quiero, qué no quiero, que también siempre lo mencionamos, o sea, siempre estamos viviendo la expectativa de alcanzar qué, a veces ni siquiera sabemos qué queremos alcanzar. Entonces empiece por eso. La plenitud se basa en tener al menos un objetivo a seguir. Y las rutinas,
como esa constancia y eso se incentiva cuando usted sabe que va a perseguir, porque de resto usted ni siquiera tiene claro cuál es entonces el paso a seguir, qué es lo que usted quiere lograr en un mañana, en un ya, en un futuro, entonces, ¿qué va a empezar a construir? O sea, ¿qué vida va a poner en orden si aún ni siquiera tiene esas pequeñas cosas claras? Entonces hay que empezar por eso. Poner la vida en orden tampoco lo podemos romantizar, porque entonces vamos a irnos también al otro lado de que la vida siempre va a estar, entonces vamos a llegar a un momento donde todo va a estar en calma y en orden, y como cuando usted entra entonces a una biblioteca y ve todos los libros uno por colores, no, tampoco hay que irnos a creer que, que la vida se construye de esa manera y que eso es la plenitud, porque también nos estaríamos pues engañando y yéndonos al lado opuesto y también qué aburrido, ¿cierto? No, y exactamente, es totalmente cierto. No es que vayas a estar ahí como en un, no vayan a haber problemas, no se vaya a presentar nada, no. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes la vida en orden y de pronto como tú lo dices, cuando tú tienes un objetivo, unos objetivos claros, lógicamente es más fácil poner la vida en orden. ¿Por qué? Porque no vas a perder ese objetivo que tú tienes. O sea, si tú tienes un objetivo claro, y pongo ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Que queramos irnos, no sé, salir del país. Digamos que actualmente, no sé, en este país tenemos un salario básico y digamos que necesitamos, un ejemplo, 20 millones para irnos. Que en esos momentos no tenemos ni 5 millones, ¿sí? Muchas personas entonces, por lo que mencionaba ahorita, por los aprendizajes, lo ven como algo inalcanzable, ¿cierto? Pero si tú, por ejemplo, te focalizas no solamente en esa meta, ¿cierto? Porque si no tenemos en estos momentos la veríamos inalcanzable, sino como para poder cumplir esa meta, poder hacer parte objetivos más pequeños es mucho más fácil. Entonces a eso nos referimos precisamente con la vida organizada, que si tú tienes un objetivo y aunque tú lo veas muy difícil e inalcanzable en estos momentos, si tú empiezas a segmentarlo, digamos, por objetivos más pequeños para poder llegar a tu meta, es muchísimo más fácil. A tú tener una vida totalmente desorganizada, donde, un ejemplo, de pronto que primero no tengas un objetivo, ¿sí? Entonces, si no tienes un objetivo, no tienes cómo segmentarlo precisamente con metas pequeñas. Y así lo tuvieras. Si tú, por ejemplo, tienes un objetivo, bueno, yo algún día quiero ser profesional en esto o quiero irme del país. Pero si tú no tienes la vida organizada, es decir, no segmentas esos objetivos pequeños, pues ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cierto? Me La vida acaba, no... me Ujú. acaba de llegar justo dos comentarios mientras estamos en la transmisión que me gustan y creo que es una forma muy chévere en que podemos abordar de diferentes maneras el tema del día de hoy. ¿Cómo poner la vida en orden cuando no hay un objetivo? Por X o Y motivo. Lo que Ujú. hablaba hace un momento, supongamos, después de una separación, después de un fracaso profesional, después de un duelo y una pérdida de un ser muy querido con el cual tú te proyectabas de una u otra manera o acompañaba ese objetivo, o tu plan de vida estaba acompañado de terceras personas y ya esas personas no están. ¿Cómo entonces poner la vida en orden cuando no hay un objetivo y cuando no hay fuerzas para poner esa vida en orden? Porque sí, y claramente cuando tú tienes salud mental, cuando tú estás en paz, cuando tú tienes entonces una forma, una visión, pero entonces cuando tú estás pasando por un episodio de ansiedad, depresión, cuando tú acabas de sufrir un momento traumático, cuando tú acabas entonces de entrar en un duelo, ¿cómo se pone la vida en orden? Si es posible, si se puede, no se puede, se logra, no se logra. Y creo que viene muy de la mano con lo que estábamos hablando de esos pequeños pasos y esas pequeñas metas, ¿cierto? Muy cierto. A ver, cuando tú estás pasando por el evento traumático, desde la psicología, no es que tú tengas que apresurarte a eso, ¿cierto? Si tú estás pasando literal por el evento, tú acabas de mencionar, por ejemplo, eventos muy importantes, separaciones, duelos, no. O sea, primero hay que vivirlo, o sea, tú tienes que vivir el duelo, tienes que vivir la situación que estás viviendo, no se trata de que la suprimas y sigue adelante, no se trata de eso, porque va a ser peor, ¿cierto? Como tú sabes y como hemos mencionado aquí en otros episodios, si no se gestionan esas emociones, van a salir
quizás en el momento menos adecuado o en cualquier momento te pueden despertar, ¿sí? Y hablo también desde, por ejemplo, desde situaciones personales, no solo desde la psicología. No es posible, por ejemplo, y tú lo sabes también, que empieces un duelo y que tú inmediatamente entonces tengas que poner tu vida en orden, ¿cierto? Porque todo es un proceso y lo hemos acá mencionado, por ejemplo, muchas veces. Entonces, primero, lógicamente, siente las emociones, no las suprimas absolutamente por nada, así sepamos que la vida sigue, porque lógicamente sigue ante cualquier evento que estemos pasando a nivel personal, pero vivir primero esas emociones. Segundo, lo que mencionas, bueno, no se tiene un objetivo, hay que Y no hay buscar, una fuerza ¿sí? para No hay poner. una fuerza cuando se está viviendo, ¿cierto?, el evento, lógicamente, pero desde la psicología y cuando uno empieza a trabajar, por ejemplo, en terapia, lo primero que hay que hacer es buscar un objetivo, por más pequeño que sea, ¿cierto? No se trata de que tú organices tu vida ya y sepas los proyectos que tienes a corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Pero sí se trata de ponerse pequeños objetivos, porque si uno no tiene medianamente un objetivo o medianamente la vida organizada, es mucho más complejo, ¿cierto? No se trata de que lo tengas que hacer al inmediato, pero es algo que se busca, por ejemplo, en terapia. ¿Cierto? Para poder ir estableciendo como unos pasos, ir segmentando eso que realmente quieres, para irlo haciendo como tú dices, o sea, es paso a paso, no es de inmediato. Yo fui la persona pasando por un episodio doloroso sin un objetivo, a pesar de haber tenido todos, un proyecto de vida, un plan, un algo, y en algún momento fui esa persona. Y he acompañado también desde terapia pacientes pasando por eso, ¿cierto? Y pienso que lo que es más, eh, la forma mejor de llevarlo es a través de un propósito diario. Cuando no hay un objetivo grande, pues alcanzar o algo, el propósito diario, que creo que es la forma en la cual uno debe acompañar el duelo y darle como ese espacio, darte ese espacio de recomponerte, de ponerte de pie, de sentir, de gestionar, porque sí, inevitablemente hay que pasar por el momento traumático doloroso. Por muy interminable que se vea, va a terminar en algún momento. Y ponerte ese propósito diario y vivir el día a día es una forma muy sanadora de no atropellarte como entonces, listo, bueno, la vida sigue, dale, ponte de pie porque entonces tienes esto, dale, modo militar, fuerte. No, yo sí no creo en los aplausos y en las palmaditas en la espalda cuando uno está pasando por este tipo de cosas. Exacto. Yo sí pienso que usted tiene que ponerse en cama, hacerse rollito y sentirlo. Esa es la Total. mejor manera y la más sanadora que puede haber para usted salir de un episodio, de un momento traumático. Cuando usted se pone en modo fuerte, no, yo soy invencible. Ese dolor va a salir cuando no tiene que salir. Va a salir más adelante, en unos meses, cuando usted sea consciente de lo que perdió, de lo que sintió, del dolor y la ausencia de lo que está pasando. Va a terminar saliendo. El duelo no perdona a nadie. El dolor no Exacto. perdona a nadie, las ausencias no perdonan a nadie, tarde o temprano terminan saliendo. Y qué bueno que salgan en el momento que surjan y sentirlas. Y bueno, y sí, hombre, yo no me siento bien porque tengo que ser fuerte, porque tengo que seguir mi vida como si nada. Si acabo de pasar por algo horrible y terrible y me duele y extraño y no, y así tiene que ser. Acompañar la salud mental desde el realismo creo que es la mejor manera de uno entonces poder vivir esos duelos, esas separaciones, esas ausencias, esas pérdidas, esos cambios de manera sana y objetiva. Un Exacto. propósito diario es la mejor manera de hacerlo. Ponte pequeños propósitos, listo. Supongamos, y voy a hablar de forma muy honesta, porque las personas que están acá y las personas que hemos acompañado entonces tratamientos, si alguna vez han pasado por un episodio de depresión, ansiedad, de pérdida, todo, sabemos que muchas veces el solo hecho de ponernos de pie es un desafío. El solo hecho de poder ir a trabajar, estudiar, bañarte, hacer tu día a día es un desafío. El solo hecho de poder hablar, contestar una llamada es un desafío. El solo hecho de poder decir me siento mal es un desafío. Eso es un propósito diario.
que te lleve a hacer algo diferente a lo que hiciste ayer, así sea un paso pequeño, que uno cree que es pequeño. Pero a veces pararte de la cama, ¿quién diría que uno decir, pues madre, pararme de la cama y bañarme? Todo lo hacemos diariamente y a veces es imposible. Entonces un Total. propósito diario. Pienso que es una forma de empezar a poner la vida en orden. Y que Porque desde lo estamos pasando externo, por eso. total, y que desde lo externo, cuando alguien no ha pasado por un tipo de situación así, la gente ni siquiera lo comprende, ¿cierto? Es como que, pues, solo tienes que pararte, bañar. No, realmente son desafíos que aunque se vean muy pequeños, son muy complejos cuando uno está pasando por un episodio depresivo o de ansiedad. Y yo creo que lo que tú dices es totalmente fundamental, ¿cierto? Cuando hablamos de objetivos, no hablamos solamente de objetivos grandes, ¿cierto? O de a largo plazo, sino de algo que tú te puedas trazar, que veas desde la realidad, ¿cierto? Que sea desde esa realidad que tú tienes en estos momentos, no desde la realidad del otro que te ve ahí en la cama y está ahí parado ya bañado, no, no desde la Como, realidad del ajá, otro. Ujú, dale, no, dale. sino desde tu realidad, qué objetivo, por más que pequeño que sea, puedes trazarte que te pueda ayudar precisamente en el proceso. Entonces a eso nos referimos con objetivos, no solamente a largo plazo, sino también a corto plazo, que te puedan funcionar en lo que sea que te esté sucediendo. Y a propósito de esa falsa fortaleza, creo que viene también muy bien al tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces a veces nos exigimos tanto que terminamos por obligarnos a irnos por caminos que no son los nuestros. Y entonces queremos poner la vida en orden de una forma equivocada y gestionada de una manera errada por lo mismo, por el autoengaño, por el autosabotaje, por el hecho de que pues yo todo lo puedo, yo todo lo alcanzo, yo todo, y termino colocándome objetivos y caminos a seguir intransitables para la realidad de cómo me siento en el momento, ¿cierto? Ujú. Entonces, Muchas veces, perdón, muchas veces permeadas, diría que la mayoría de veces por lo externo, por la persona entonces que te llega y te dice, no, dale, tú puedes hacerlo, es que levántate o haz esto o haz lo otro, muchas veces permeados por eso. Entonces por eso se nos dificulta más, porque nos creamos escenarios falsos que creemos que debemos de cumplir y aún así no los cumplimos porque no estamos en la facultad de hacerlo. Entonces esos objetivos deben ser directamente direccionados a lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿cierto? Y por más pequeño que sea, aunque para una persona lo vea diminuto, para ti es un desafío muy grande. Entonces, ponerte precisamente esos objetivos direccionados a la situación que estás viviendo y a cómo quieres ir avanzando realmente. y sin vergüenza, sin pena, sin el que dirán, sin el que van a pensar, porque lo he visto de primera mano. Yo no quiero decir a mis familiares, lo he escuchado en terapia, yo no quiero decir a mi mamá, a mi papá, a mis familiares, a mis amigos, que todavía me duele haber pasado por X situación. Entonces nos escondemos en esa coraza de la supuesta fortaleza y empezamos a hacer las cosas al ritmo de los demás y no al ritmo propio, lo que tú dices. Acompañar, creo que la responsabilidad tan grande de la persona que acompaña la situación, que acompaña ese amigo, ese familiar que está pasando por el duelo, por la pérdida, por la separación, es crucial. En ese momento hay que ser muy selectivo, muy, cuidar mucho como esa parte blandita, ese dolor de personas equivocadas que de pronto nos van a llevar a transitar nuestro duelo y nuestra situación de la manera equivocada. Y a veces lo hacen personas que no quieren dañarte, lo hacen personas cercanas que te quieren, que te aman, que de pronto en ese afán de quererte ver bien, de querer que te pongas de pie, que vuelvas a tu vida, a tu rutina, te obligan a moverte de una forma que no es en la que tú deberías estar transitando. Uno a veces esa frase de por querer hacer bien hizo mal. En este sentido de salud mental creo que aplica muchísimas veces. Pero es muy complejo, digo yo, ¿cierto? Porque lógicamente, y como tú lo mencionas, ocurre desde el desconocimiento. Porque Exacto. muchas veces desde la psicología y de la terapia
intentamos a incluir lo que es la familia y poder capacitar precisamente a la familia en lo que está sucediendo, precisamente por eso, porque el acompañamiento es crucial, sí, es totalmente crucial y más si se trata de personas muy cercanas. Ahora bien, ¿qué sucede? Muchas veces como persona individual que vamos a terapia, que de pronto empezamos un proceso, pues lo queremos hacer individual, no queremos que nadie sepa, ¿cierto? Y es complejo uno querer que la otra persona entienda si no sabe, ¿cierto? Si está desde el conocimiento, si no sabes por el proceso que estás pasando. Entonces tampoco podemos exigirle a esas personas que puedan hacer un acompañamiento asertivo, ¿cierto? Porque es algo que se desconoce realmente. Entonces, no sé, es importante de pronto cuando uno va a terapia tener por lo menos una persona que pueda estar en ese acompañamiento. Si no, también desde lo personal tratar de comprender. La persona está desde el desconocimiento y uno desde el desconocimiento intentando que la otra persona esté bien. Intenta hacer mil cosas, ¿cierto? Que pueden ser no las más acertadas realmente. Es Entonces hay que verdad. entender eso. A veces uno ser soporte sin necesariamente acompañar, sino ser como esa persona que está ahí, listo, yo llego, me siento y acá estoy, siénteme, sabes que estoy acá, pero a veces ni siquiera hacer esa mano que golpea la espalda, a veces también es bueno, porque entonces creo que a veces entonces es abrumador cuando esa persona entonces está y qué rico, bueno, se siente acompañado y todo, pero entonces muchas personas se aíslan por lo mismo, porque no quieren como esa sobreatención o ese señalamiento o en ese o me da pena o me oculto o no quiero. Entonces a veces es bueno ser ese soporte silencioso que hombre, mi ser querido sabe que estoy acá, me siente mi presencia, mi aura, pero no necesariamente estoy a toda hora. Bueno, dale, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Vamos, no, mira, estoy acá, dale, ¿cómo amaneces? A veces ni siquiera tocándole el tema. Hola, ¿qué más? Bien, normal, invítala a hacer cosas normales y que a medida, sin presión, y que la persona que esté pasando por sea quien decida estar en esa fiesta o no, contestarte o no, verse o no, ¿cierto? Porque entonces es eso, uno a veces quiere con esa necesidad de ver a tu persona querida poner ese de pie de nuevo, entonces a veces queremos colgarla, ser como ese soporte que la cuelga y la para, como cuando los bebés están aprendiendo a caminar, y no, a veces hay que dejar que la persona esté en el suelo y a veces hasta acostarte con ella. Hay una frase Exacto. muy chévere, no me acuerdo muy bien en este momento cómo es, pero básicamente es gracias como por la persona que no me obliga a ponerme de pie, sino que se acuesta conmigo y espera que yo tenga la fuerza para hacerlo. Siento que es muy chévere. Poner la vida en orden, poner la vida en orden. Soy, creo que este tema me aterriza mucho y me cae mucho a mí. Yo soy muy de las que siempre toda la vida he pensado que uno tiene que vivir el día a día. Incluso yo te lo digo, mira, yo tengo que tener una agenda, yo tengo que tener un propósito diario, con horario, con cuánto me voy a demorar haciendo eso, cuánto tiempo tengo para hacer eso, porque soy muy orgánica y apasionada para ciertas cosas. Entonces yo me puedo sentar a hacer algo que me guste mucho y tirarme todo el día en eso. Y teniendo muchas otras cosas para hacer. Entonces yo por lo menos cuando acompaño terapia soy un poco estricta con los horarios, soy de las que pongo alarma, de pronto no pasa así, listo, chao, pues nos vemos la otra, no. Pero sí me ha ayudado mucho siendo muy general con mi tiempo y con mi agenda, porque uno no le alcanza el tiempo en este momento para nada. Entonces, si tú te das cuenta, los días son o se sienten en este momento, lo siento yo, demasiado cortos. Tú te levantas, haces cualquier cosita en la mañana, ya es mediodía. ¿Cierto? Y todo. Entonces, poner la vida en orden también tiene mucho que ver con ese orden, valga la redundancia, que tú tienes diariamente, incluso en tus pequeñas actividades. El solo hecho de tener una rutina al momento en que te levantas, listo, te levantas, te vistes, bueno, te bañas, lavas los dientes, ¿cierto? Tener pequeñas rutinas. Y uno creería, pues, ¿y qué tendría que ver eso con el propósito de uno
construir una vida o tener una vida en orden en cosas generales. Pero sí, o sea, todo es un complemento de algo. O sea, todo se complementa. El solo hecho de tener esa rutina diaria, el solo hecho de trazar objetivos a corto plazo, el solo hecho entonces de saber cómo te ves en tanto tiempo, qué quieres lograr, cómo lo vas a hacer, ¿cierto? O sea, como esas metas diarias y esas metas a corto plazo que uno a veces, pues, ni mucha importancia le da, Es muy solo cierto, todo son las bases. es muy cierto. Y tú, por ejemplo, que lo mencionas, eh, digamos que es una de las herramientas más importantes poder programar el tiempo, porque uno, es que es lo que decía ahorita, uno cree que lo tiene programado porque tiene una rutina, pero Es, no, ¿cierto? Porque entonces tú a veces quieres, no sé, un ejemplo, hacer algo en el día, algo, no sé, así sea algo diferente, pero no lo planificas y no te va a salir. En cambio, si es como tú decías ahorita, ¿cierto? Y cuando uno acompaña terapia, por ejemplo, lo que enseña básicamente es eso, o sea, que tú te pongas unos horarios, bueno, no sé, de 9 a 10 voy a arreglar la casa, ¿cierto? De 10 a 11 entonces me voy a dedicar a, no sé, a X acción que tenga que ver con mi trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando uno programa esos tiempos de una manera más ordenada, es mucho más fácil, ¿cierto? Y hablando, por ejemplo, de poner la vida en orden, primero hablando desde una forma más general, lo más importante es primero, por ejemplo, hay acciones que son urgentes pero no importantes, ¿cierto? Entonces hay que darles en ese caso prioridad a eso. Por ejemplo, hay una técnica en psicología que es el diagrama de Eisenhower, ¿cierto? Y habla precisamente de eso, básicamente de 4 cuadrantes importantes. Y el primero es eso, la urgencia. ¿Qué es la urgencia? Esas cosas que aparecen urgentes, que ni siquiera nos esperamos, no sé, temas de salud, temas de trabajo, pero que aparecen así como emergencias, al básicamente. instante, eso, emergencias, ¿cierto? Que sí o sí tenemos que resolver. Entonces, lógicamente esas son cosas que muchas veces nos llegan y no sabemos cómo resolverlas porque no tenemos la vida en orden. Y entonces hay que primero focalizar la energía allí. ¿Por qué? Porque es algo que nos está llegando de emergencia. Si bien no lo teníamos predispuesto, no sabíamos que iba a suceder, tenemos que ocuparnos de eso. Y como segundo ya serían las cosas importantes pero no urgentes, las cuales que podemos básicamente precisamente planificar como tú lo estás diciendo ahorita. Y es algo que se le complejiza a uno por lo que decía, no creemos que no tenemos una vida en orden, creemos que por la rutina ya lo tenemos, pero si tú te paras a pensar, bueno, ¿y cuánto tiempo ocupo en, no sé, en mi trabajo? Ni siquiera sé. Es la rutina la que me hace tener un trabajo y una ocupación. Pero cuando tú te ocupas poco a poco, segmentarlo, como decíamos ahorita, esos tiempos, de 9 a 10 voy a hacer esto, de 10 a 11 esto, de 12 a 9 los que somos esclavos del trabajo, el trabajo. Pero entonces, ¿qué hago después de ese trabajo? Si no planificas eso, va a pasar cualquier cosa, que ni siquiera es algo que te lleve a tu objetivo. Ese es el punto. La gestión del tiempo creo que nos acerca al orden y a la plenitud. Gestión del tiempo, gestionar mi tiempo de manera tan adecuada que yo tenga en mi día tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para también hacer mis actividades, mis cosas, tiempo para mí, tiempo de ocio, tiempo de todo. Gestión del tiempo es la mejor forma de poder entonces uno, porque es que uno se abruma con tantas cosas. Yo creo que te lo mencionaba, mi pensamiento en el momento en que me hice independiente fue, ay, qué rico, ya voy a tener más tiempo, no voy a estar cumpliendo un horario laboral de 12 horas, 10 horas en una empresa y cuando me hice independiente hace un par de años, resulté trabajando el doble del tiempo que Toma. trabajaba en una empresa. Yo en una empresa, listo, uno entra a cierta hora, llega la hora de salir y de malas si hay pendientes, de malas usted sale y se va a descansar. En cambio uno cuando es independiente no nunca deben haber pendientes, o sea uno todo el tiempo está en gestión de precisamente que no hayan pendientes y uno se abruma y creo que es de los grandes errores cuando uno empieza a poner la vida en orden siendo emprendedor
o siendo por lo menos los papás o las mamás que están en casa acompañando a su familia y también con algún actividad adicional, venta de algo, algo que entonces uno se deja absorber de la casa. Si usted está en la casa, si usted está trabajando, se deja absorber del trabajo. Si usted está entonces estudiando, se deja absorber del estudio y demás. O sea, hacemos las cosas prioritarias, lo que tú decías ahora, las cosas prioritarias, lo único de nuestra vida. Y no es así, ¿cierto? Si bien debemos tener unas prioridades, unos objetivos y unas metas, pues también tiene que haber espacio para todo, para otras cosas. Y que, Muchas relaciones de pareja fracasan por la mala gestión del tiempo, ni siquiera por terceras personas, porque entonces no se quieren, no, no hay tiempo para estar en esa relación, no se puede invertir, no, no compartimos tiempo de calidad, no todo. Las familias pelean, madres, hijos, hermanos, todo, porque no hay gestión del tiempo. Porque entonces no hay un papá o una mamá presente que se pueda sentar a hacer tareas con su hijo, que se puedan sentar todos a comer, a cenar juntos, que cierto. Entonces las relaciones con padres, no podemos ir a visitar a los papás, a los abuelos, porque no hay gestión del tiempo. Y no tener la vida en orden nos afecta en todos los sentidos. muy cierto. Y por ejemplo, un mal hábito, yo digo que de muchas personas que tenemos es decir, ay, no, es que no tengo tiempo. Total. No tengo tiempo. Ah, bueno, no tengo tiempo para, para mi salud, o no tengo, ay, no, no tengo tiempo de ir a hacer ejercicio, o no tengo tiempo de salir, o sea, y realmente cuando uno va a ver, es una excusa que uno se pone. ¿Por qué? Porque no tiene la gestión del tiempo, que es lo que acabas de mencionar tú, no lo gestionas, no tienes claro que de tal hora a tal hora vas a hacer esto y que, no sé, de 10 a 11 vas a sacar tiempo para ti o para tus amigos o para tu familia. Eso es gestión del tiempo. Y muchas veces creemos que, bueno, porque tenemos un horario estricto, entonces no tenemos tiempo, pero es algo muy importante y es la gestión de ese tiempo. Por ejemplo, los otros dos cuadrantes de esa técnica de psicología es que hay cosas que creemos de hecho importantes, pero no lo son tanto, ¿cierto? Cosas que de pronto cuando uno se va de pronto a mirarlas, son cosas que podemos delegar, ya sea a otras personas o en un tiempo en el que no requieran tanta emergencia. Muchas veces priorizamos, como tú lo decías ahorita, cosas que no necesitan prioridad, ¿cierto? Y hay otras que definitivamente no sirven para nada, que no sirven para nada, pero las incluimos. Por ejemplo, un ejemplo, ver redes sociales sin ningún objetivo, ¿cierto? Es que yo Muchas, creo que todo el mundo lo hace, todos lo hacemos. sí, y por ejemplo, pero es porque no, pues no sé, digamos que es muy criticado, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta, si tú ves redes sociales con un objetivo claro, es como, no sé, por ejemplo, eh, alimentarme o aprender, por ejemplo, porque yo también, digamos, tengo tema de redes sociales, entonces, pero hay gente que lo hace, por ejemplo, sin ningún objetivo, y son cosas Scroll, en las scroll, cuales scroll, scroll y ya. eso, y son cosas en las cuales podrías estar empleando tu tiempo en cosas que te hacen mejor, que te hacen sentir mejor, que al otro día vas a decir, ay, no tengo tiempo para esto y te sientes mal, porque nos sentimos mal, porque no tenemos tiempo para nosotros o para algo que queremos hacer. Pero ¿qué pasa con ese tiempo muerto que le estamos dando a cosas que ni siquiera nos benefician en absolutamente nada? Y no nos paramos a pensar eso, por ejemplo. Yo no soy muy consumidora de redes sociales, creo que nunca lo he sido. Incluso si tú vas a mis seguidos o la gente que tengo agregada, creo que es, no, o sea, muy poca y no creo que me siente a ver historias, que me siente a ver, no, no lo hago. Pero desde que estamos con este proyecto en marcha, mi consumo de redes sociales ha cambiado. Ya me siento, veo redes sociales, busco referentes, todo, pero ya es con un propósito. Pero Entonces, exacto, mira eh, lo que dices, es con un propósito, o sea, tienes un motivo por el cual estás viendo tus redes sociales y no como por nada, como tú dices, como por esclorear y ya y pasar el rato, ¿cierto? O sea, si tú tienes un objetivo claro por el cual tú ves redes sociales y no hablando solamente de redes sociales, ¿cierto? De cosas que de pronto tú sabes, de pronto, de hecho muchas veces somos conscientes de que son cosas que no nos benefician, pero aún así invertimos tiempo en eso.
Yo hace unos días puse una publicación muy personal en mis redes sociales y habla precisamente de la gestión del tiempo. Yo decía algo así como yo no tengo tiempo, pero soy mamá, hago ejercicio un mínimo 2 horas al día, soy emprendedora, soy chef, cocinera, hago el mercado, hago todo lo de mi casa, tengo mi propio podcast y puse una lista de un montón de cosas y aún así no tengo tiempo. O sea, somos así, porque también minimizamos como todo lo que hacemos. A veces ni siquiera nos ponemos tanto en automático que no estamos viendo como todo lo que logramos también en nuestro día a día, que eso es otra cosa que nos puede Ujú. pasar, que estamos También. como tan a veces nublados que creemos no estar haciendo nada con lo mucho que estamos haciendo. Y a mí, yo solía caer mucho en ese error, porque yo sí era como de las que me ponía muchas cosas y muchas tareas para cumplir diariamente. Y cuando no lograba cumplir esas 1000 tareas diarias que me colocaba, me daba muy duro. Yo decía, hombre, pues hoy fue un día perdido, hoy no hice nada, hoy, y ahora tengo esa capacidad de ver lo mucho que hago y no solamente lo mucho, sino lo importante y lo Productivo. enriquecedor, lo productivo que hago a veces con la mitad de las tareas que antes me colocaba, ¿cierto? Ya es como mucho más enriquecedor, ya me nutre más, ya tiene un objetivo como mencionabas tú ahora, ya no lo hago como en automático, en ser consciente de mi día a día, mi propósito diario y de mis objetivos ha hecho que yo no quiera perder tiempo en nada. Yo soy una egoísta con mi tiempo, total, o sea, yo soy una egoísta con mi tiempo, al punto, me he vuelto al punto y creería, no sé si es bueno o malo, de que yo no comparto espacios ni con personas, ni que yo no, que esas personas no me acerquen a mi propósito. Entonces me hago entender, o sea, el solo hecho por lo menos de ir como en hacer por automático, o sea, no, bueno, una persona con la que tú no tratas mucho llega, mira, vámonos, uno todo el tiempo se está nutriendo, ¿cierto? Sí, porque uno de cualquier persona se está nutriendo o algo. Pero yo el solo hecho como de ir, como bueno, por estar, pudiéndome quedar haciendo otra cosa, o sea, no sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí, Yo sí, ya no perfecto. hago eso, o sea, como ir, como quemar el tiempo, a lo que uno llama así. Yo ya no quemo el Ujú. tiempo, con nada, ni con nadie, ni con situaciones que no me acerquen como a ese propósito diario que tengo. Obviamente tengo mi tiempo de esparcimiento, de relajarme, tengo mis días para eso, pero en semana soy una general con mi tiempo y con la gestión y con las actividades que incluyo pues dentro de mi día a día. Y bueno, algo que decías ahorita de pronto, y creo que es lo más importante para, para concluir de pronto este episodio de organizar la vida, y es primero ser consciente, no vivir en piloto automático, ¿cierto? Total. O bueno, todos tenemos una rutina y lo estamos haciendo realmente en piloto automático, pero cuando tú eres consciente de si realmente ese piloto automático tú lo has decidido o lo ha decidido la vida por ti, ahí cambian las cosas, ¿cierto? Porque entonces si lo ha decidido la vida por ti, es momento de ponerte a pensar, bueno, ¿cómo quiero realmente distribuir mi tiempo? ¿Cierto? ¿Cuáles son los objetivos que realmente tengo? Si tengo objetivos a largo plazo, entonces como decíamos ahorita, es bueno segmentarlos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que te sea más fácil llegar a tu objetivo. Si no, siempre lo vas a ver como inalcanzable, como será que si lo logro o no lo logro, ¿cierto? Entonces de pronto segmentarlo, repartir esas tareas, primero ver lo que es más prioritario para ti, sí, lo que sea más prioritario, porque muchas veces somos multitareas, o sea, todo lo queremos estar haciendo al mismo tiempo, resolver al mismo tiempo este problema, otro problema, cierto, sí, y nos ha pasado, de hecho a nivel personal también lo mencionamos porque es algo que nos pasa. Entonces creemos que somos multitareas e intentamos resolver todo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí es donde hay un colapso de emociones, ¿cierto? Ahí es donde nos colapsamos y decimos, ay, no puedo con todo esto, pero ¿qué está pasando? Todo está en contra mía, ¿cierto? Pero es por qué, por esa mala gestión del tiempo, ¿cierto?
Y que está porque bien no poder con todo. Porque eso es otra cosa que hemos satanizado, que tenemos que poder con todo, lograr todo, hacer todo, alcanzar todo. Y está bien no, a veces no poder con todo, está bien a veces levantar la mano, pedir ayuda o parar, respirar, dar un paso atrás, mirar nuevas perspectivas. Está bien no siempre poder. Lo que no está bien es no seguir intentándolo, ¿cierto? Que a veces entonces, bueno, también a propósito de uno de los episodios que tuvimos, cuando dejar de intentarlo, ¿cierto? Que también pues es una forma muy objetiva bueno, dar un paso atrás para ver la perspectiva o dar un paso atrás para retirarse. También a veces no poder. Está bien que por emociones, por cansancio, porque esta es otra enfermedad moderna, el estrés. Estamos sobrecargando nuestro cuerpo, nuestra mente de un montón de cosas en busca de ambicionar, entonces querer lograrlo todo en el menor tiempo posible, porque entonces eso es lo que socialmente me están pidiendo. Porque entonces yo a mis 30 ya debería tener carro, casa, beca, haberme casado mínimo 2, 3 veces, tener tantos títulos, ¿cierto? Porque entonces es así, debería ser así, y nos y ahí es sobrepasamos. muy cierto. Y ahí es donde entra también los objetivos que sean medibles, que sean alcanzables a tu realidad, ¿cierto? No a lo que se supone la sociedad dice que deberías hacer a los 25, a los 30 o a los 40 años, sino objetivos alcanzables y medibles a tu realidad, ¿cierto? Y que tú tengas un objetivo grande en estos momentos, que no lo puedas alcanzar ya no significa que sea inalcanzable, sino como lo diría ahorita, como lo decía ahorita, poder segmentarlo para que puedas llegar a él. Pero primero es priorizar lo que tú crees que es más importante para ti. Muchas veces ponemos en primera fila todo como importante, absolutamente todo. Entonces ni siquiera sabemos en qué decidir, en qué enfocar. Entonces, priorizar primero qué es lo más importante para ti en estos momentos. ¿Qué es lo más importante? Cuando lo priorices, entonces, bueno, ¿cómo creo que es más posible precisamente llegar a ese objetivo, cierto? Y establecer precisamente esos tiempos, no solamente para las cosas de emergencia, sino para las cosas importantes, para las cosas no tan importantes y para las cosas que definitivamente tenemos que sacar de la vida, porque también hay que poder identificar y reconocer para poder eliminar. Y a veces priorizar lo que realmente es importante hace que ese priorizar venga entonces con inmerso que eso jala otras cosas que vienen atrás, ¿cierto? O sea, priorizar lo que realmente es importante hace que todo se ponga tan en orden que hay cosas que entonces que tú debías hacerlas también que ya se vienen inmersos ahí. Porque entonces priorizaste lo que debía hacer y bueno, y de una u otra manera, entonces inconscientemente empezaste también a gestionar cosas de tu lista más atrás, ¿cierto? Entonces priorizar lo que verdaderamente es importante creo que es un plus muy grande al momento de poner en orden la vida. Muy cierto. Aceptar, ser consciente, ser realista, porque vivimos en un mundo de fantasía. Nos han metido en la cabeza que entonces la vida es color de rosa, color pastel, todo funciona, todo se mueve mágicamente al mismo orden y todos vamos así, cogiditos de la mano. Y entonces, no, no, a veces no funciona así, la mayoría de veces no funciona así. La mayoría de veces cuesta un montón de esfuerzo poner tu vida en orden y está bien. A veces cuesta un montón de esfuerzo uno saber cuáles son los objetivos, qué quiero, qué no quiero y está bien. Tómate el tiempo de hacerlo de forma consciente. Y por ejemplo, doy un tips y lo doy porque también me ha pasado a nivel personal y creo que les va a pasar. Si ustedes, por ejemplo, después de este live intentan poner en orden su vida, es muy complejo, no es así de fácil como que mencionarlo y ya. ¿Por qué? Porque crear rutinas saludables y efectivas para ti, beneficiosas, no es fácil. Ya estás acostumbrado a algo y a lo que estás acostumbrado básicamente funciona como las adicciones. Después lo explicaremos más adelante, de pronto lo he explicado en otros episodios, pero como es algo a lo que estás mecanizado, funciona como una adicción. Eh, entonces, un tips es, por ejemplo, tú empezar una tarea que de pronto quieres incluir en tu vida, que de pronto no está incluida, o la tienes incluida, pero no sé, no tan efectiva como tú quisieras, es, por ejemplo, establecer, dedicarle 25 minutos a tu tarea. 25 minutos que tú digas así súper enfocados.
y descansar 5 minutos. Descansar. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la procrastinación? Tú empiezas y entonces te vas distrayendo con cualquier cosita y bueno, voy a hacer eso primero, cuando vas a ver ya se ha pasado 1 o 2 horas y ¿qué pasó con lo que estabas haciendo? Nada. Entonces, algo muy efectivo es enfocar 25 minutos. ¿Qué pasa con lo externo? Por ejemplo, de pronto las personas que procrastinamos mucho, no sé, con el teléfono, de pronto en redes sociales nos distraemos, entonces no sé, lo apagas, lo pones en modo avión o lo retiras de ti. 25 minutos súper enfocados. Descansa 5, haciendo con lo que tú crees que sea un descanso. No sé, acostándote en tu cama, en tu sofá, viendo redes sociales. 5 minutos. Vuelves y te enfocas, 25 minutos, ¿ya? Y así sucesivamente. Si ya has cumplido 100 minutos, por ejemplo, de trabajo, ya sí te tomas un descanso, un ejemplo un poco más largo, 25 o 30 minutos. Porque no es que tú te quieras obligarte a 1 o 2 horas a dedicarme a eso porque tiene que ser así, no. ¿Por qué? Porque al principio va a ser muy difícil y ahí es donde fracasamos, porque creemos que el enfocarse tiene que ser 2, 3 horas, 6, a lo que quiero, no. Lo importante y digo que yo lo más beneficioso del proceso es que lo puedas hacer por pasos. Entonces, si tú te enfocas un tiempo, descansas, va a ser mucho, mucho más fácil y mucho más beneficioso para empezar. Después, cuando tú veas que es una rutina diaria y que ya la pudiste incluir en tu día, va a ser mucho más diferente. A mí me funciona también muchísimo verlo. Yo cuando entraba a ciertas, cuando empecé en el emprendimiento, yo veía que en muchas partes, en muchas empresas y demás, tenían tableros y tenían como una... Y yo decía, pero la gente sí, yo todo era en el celular, yo todo... Y mentiras, a mí se me perdía. En el día a día yo entrar al celular, allá, yo soy de las que tengo un espacio de trabajo y pongo mis metas visibles, mis metas diarias visibles, mi rutina. Incluso los que tenemos hijos, los que ponerles una rutina visible, por lo menos te vas a levantar en muñequitos, te vas a lavar los dientes, eso así de coquito lo tiene que hacer uno en su día a día, coquito, o sea, literal ponerte una rutina de 7 a 7 y media vas a hacer tanto, de 7 a mí me funciona verlo, poner un tablero, poner una cartelera, yo tengo por lo menos un planeador grande, tamaño creo que es un octavo, donde yo planeo mi semana y planeo mis días y la agenda. Yo creo que uno tener una agenda te cambia la vida. Cuando tú tienes una agenda, por lo menos a mí me funciona la física. La digital me funciona mucho para la alarma y para tenerme como muy atenta del tiempo. Me parece una buena gestión del tiempo tener como alarmas y tener este tipo de cosas mientras uno empieza a interiorizar la rutina. Porque entonces, para que no se vaya el tiempo de largo. Y Mientras tener una agenda, tener papel, tener donde tachar, tener donde escribir, donde tú lo puedas estar viendo. Y pasa mucho también como con los propósitos y los objetivos. Cuando tú te propones, no sé, para el próximo año me voy a comprar un carro más moderno. Ponerlo donde lo puedas ver, ponerlo donde lo puedas estar leyendo, donde todo el tiempo te esté recordando, mira, este es tu objetivo y tu propósito, mira lo que estás haciendo para construir, ¿cierto? No y mira, solamente verlo, sino qué estás haciendo para lograrlo. muy cierto. Y mira que, por ejemplo, se dice que muchas personas, bueno, son visuales, otras no tanto, pero hay que tener algo en cuenta. Lo que acabas de mencionar, de tenerlo visual, tus objetivos, tus propósitos, de pronto tu rutina diaria, es algo que impacta a nivel cerebral, ¿cierto? O sea, en tu cerebro, tú ver ese propósito día a día, el que tienes ahí, leerlo cuantas veces sea necesario en el día, es algo que impacta más a nivel cerebral y que va a hacer, bueno, que va a hacer que tu propósito sea un poco más fácil de cumplir, Incluso ¿cierto? más Ya. tangible, o sea, el solo hecho, ¿quién creería de tú leerlo ahí? Se empieza a hacer que tú Y lo porque puedes tocar, oler, mirarlo, mira, sí, yo lo veo de esa forma. sí, bueno, me río también porque lógicamente tiene que ver no tanto con la psicología ni con la vida cotidiana, sino más como de la experiencia propia, de la espiritualidad que uno tiene. Sí, sí. Y es que cuando tú tienes un propósito y lo tienes tan claro y te lo estás repitiendo todos los días,
y, o sea, es mucho más fácil de que tú puedas lograr las cosas. A cuando es algo que, bueno, algún día lo pensé y bueno, sí, yo algún día voy a hacer tal cosa, o algún día me voy a ir del país, o algún día voy a lograr esto, ¿cierto? Es algo que pensaste algún día y ya. Pero cuando tú tienes un propósito que lo estás viendo todos los días ahí en tu pared, ahí en tu tablero, que es algo que quieres lograr, que es algo que tienes con imágenes, que es algo visual, estoy 100% segura, o sea, es que inténtenlo, ni siquiera es que nos crean, sino que realmente lo intenten y ustedes se van a dar cuenta que la vida es totalmente diferente así. El Incluso ese propósito, propósito te desafía, te está exacto. mirando como, hey, entonces, a ver, bueno, ¿cuándo? Todo. A mí me funciona. Y me funciona incluso no solamente con objetivos grandísimos, o sea, propósitos, objetivos grandes. Yo me pongo como esos retos semanales de hacer tal cosa para tal día, tengo que haber logrado esto. Mi hijo Me encanta, me está retando todo el tiempo. Mira, hoy es sábado y todavía no has hecho el 50% de eso. Incluso cuando empiezo a alimentar el propósito, lo empiezo a poner ahí, bueno, ya logré esto, me falta esto, a ver, pero aún así no lo he logrado. No lo quites de ahí porque no lo has logrado. Y todo el tiempo me está recordando, acá estoy, mírame, hazlo. Y uno se hace cargo de esos objetivos visibles y me esos encanta. Me, propósitos visibles. me encanta porque es genial y es una de las mejores opciones. Digo, cuando uno lo ha hecho, uno no lo ha hecho, uno es como, güey, ¿será que sí funciona? Pero usted empieza a hacer, usted empieza a escribir realmente todos los días ese propósito, que es lo que quiere, así lo tenga que escribir todos los días por, no sé, por 5 o 10 años, por el tiempo que sea necesario. Pero usted se va a ir dando cuenta que poco a poco precisamente va a ir logrando pequeños objetivos que lo van a ir alcanzando esa meta. Y usted se va a dar cuenta que realmente sí funciona. Y sin pena, porque voy a contarles una anécdota personal y es que yo ando con mi portátil o con mi iPad para todos lados, para todas partes. Yo en el momento que tenga el espacio saco y adelanto cosas y así, yo ando con eso para todo y suelo, o sea, mi espacio de trabajo es ese. Yo me muevo con ellos para todos lados. Entonces yo puedo sentarme a trabajar en un centro comercial, yo puedo entonces estar en una parte y ponerme a trabajar y entonces en mi computador pego en esas papelitos de colores con su propia peguita mis objetivos, puede ser semanales o como los haya planteado. Y claro, yo abro mi portátil y está mi objetivo ahí. Y alguna vez, cuando les comentaba que pasé como por ese momento de duelo, de pérdida, que me costaba hacer muchas cosas, puse un objetivo que eso sí no se los voy a decir, pero era un objetivo que para cualquier persona, o sea, era algo pues obvio, pues Sí, hombre, nos lavamos los dientes todos los días, nos bañamos todos los días, o sea, era algo así de obvio y alguien lo leyó, yo me reuní tuve una reunión importante y entonces alguien empezó, por X o Y, a mí se me olvidó como quitar el papelito y empezó una persona, ah, y, y lo chévere de la anécdota fue que me dijo, o sea, fue muy empático y me dijo, yo en algún momento estuve con ese mismo, con un propósito muy similar a ese. Y solo quiero decirte que sí se logra. Y uno dice, hombre, o sea, hay un montón de personas pasando por situaciones que tú estás pasando en silencio y uno dice, pues madre, o sea, uno cree ser la única persona del mundo que entonces se separa. Uno cree ser la única persona del mundo que se le muere un familiar cercano. Uno cree ser la única persona en el mundo que su propósito de vida cambia y uno cree ser la única persona en el mundo pasándola mal. Y muy mentira, cierto. que uno no sabe el afán, el dolor y lo que le costó a esa persona que está contigo frente a frente, sentada a tu lado, cuánto le costó llegar ahí, a sentarse ahí, a tener esa reunión y esa persona me impactó. Y era una persona muy importante, muy prestigiosa y yo decía, hombre, o sea, me sentí muy identificada y desde ese momento perdí la pena de poner mis objetivos visibles, porque yo era de las que lo ponía dentro de la agenda, donde yo lo pudiera ver, pero que nadie más lo viera. Yo los ponía escondiditos en la mesita de noche, que abriera el cajón y los viera ahí, donde no hicieran ruido. Y resultó que me funcionaban más donde hacían ruido, me incomodaban, me señalaban
me retaban, incluso a veces me hacían pasar situaciones como esa y desde ahí empecé a cumplir muchísimo más esos paso a paso y esos retos diarios que cuando los escondía hasta de mí. Muy cierto, eso, me encanta eso porque muchas veces uno precisamente trata de esconderlos por lo que sea, por pena, porque uno cree que uno es el único que está pasando por eso, pero de hecho uno muchas veces, o yo por ejemplo que soy un poquito asocial, que no comparto mucho mi vida, pero uno a veces se pone a hablar con personas y uno coincide en muchas cosas, de que, ay, bueno, hay personas que están pasando por lo mismo que uno y que uno se limita muchas veces en eso. Pero ahí vemos precisamente con tu ejemplo la importancia de que lo hagas visible para ti, porque muchas veces, por ejemplo, como tú dices, lo tenía en el cajón, crees que lo tienes para ti, pero ni siquiera para ti porque lo tienes hasta escondido de ti. ¿Cierto? Entonces la importancia de que tú, por lo menos tú, veas eso visible, que todos los días estés motivado con eso, ¿cierto? Ahí la gran importancia de eso. Y para resumir, es eso, o sea, priorizar, primero priorizar, ¿cierto? Porque muchas veces nos sentimos confundidos por tantas emociones que nos provocan, primero las multitareas, segundo no priorizar porque creemos que todo es prioridad. Eh, Tercero, después de priorizarlas, precisamente poder segmentarlas. No hablamos, y ojo aquí, no estamos hablando de objetivos que siempre tengan que ser a largo plazo. Y lo ha mencionado Lu con sus ejemplos, de hecho, a nivel personal, y es ponerse objetivos diarios, al día. Es mucho más fácil, créame que va a ser mucho más fácil a uno ponerse un objetivo a largo plazo y que uno de pronto en el camino vea, ay, pero no lo estoy logrando, ay, pero no estoy llegando a esto, ay, pero entonces no lo voy a lograr. No. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones objetivos más a corto plazo, que tú veas que los estás cumpliendo día a día, ese regocijo, o sea, te hace sentir tan bien que tú vas a seguir luchando por ese objetivo. Que llegar a estar frustrado por un objetivo que crees que no vas a cumplir cuando ni siquiera sabes o ni siquiera has hecho de pronto El unos... propósito de hacerlo. Exactamente. Es Entonces, verdad, no es hablamos, verdad. no hablamos solo de objetivos a largo plazo, sino de que te pongas objetivos al día a día para que vayas aprendiendo. Primero es aprender, porque es algo que no aprendemos, que no nos enseñan ni en las escuelas ni en ningún lado, ¿cierto? Vivimos mecanizados. Entonces es que tú lo vayas haciendo paso a paso, poco a poco, y te vas a ir dando cuenta que cumpliendo pequeños objetivos es como se llega a ahí, a donde quieres. Bueno, aprovechar antes de finalizar el episodio del día de hoy, extenderles una invitación para el día martes, 10:30 p.m. Vamos a estar hablando de un tema, yo creo que muy, muy, muy teso, muy chévere, muy a lo que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad y es sobre el narcisismo. Vamos a estar hablando el día martes sobre el narcisismo, personas narcisistas, relaciones narcisistas, vamos a estar hablando de toda esta parte de poder, ego, orgullo y demás, basado pues como en este rasgo psicológico del narcisismo. Invitarlos, invitarlos a todos a estar muy atentos en las redes sociales, nuestras redes personales, seguirnos, estamos compartiendo pedazos y cortos muy interesantes de las transmisiones. Muy pronto vamos a estar inaugurando nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver nuestros 31 episodios hasta hoy, completos, sin cortos, sin así tal cual. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron de principio a fin. Hoy Sin Filtro Podcast con el tema de cómo poner en orden nuestra vida. Nos vemos el día martes, narcisismo. Si usted tiene Muchas una gracias. anécdota, si usted tuvo una relación con una persona narcisista, qué le dejó, cómo se sintió, cómo salió de ahí, los esperamos el día martes, 10:30 p.m. Gracias a todos, gracias, nos vemos el martes. Gracias, feliz Adiós. fin de semana, feliz puente, disfruten. Gracias. Chao.